el avión. Bien. Está saliendo, está embarcando. Está saliendo el avión. Y nuestra queridísima Ailín Rocha nos dirá para dónde arrancamos en este nuevo chisme mundial. Hoy tenemos último chisme mundial del año. Mirá. Me puse africana. Ahí, para que quien lo recuerda, sabes que yo cuando llegué a esta radio veía siempre que sonaba Fela Kuti en clase turista. Fela Kuti. ¿Qué será? ¿Qué será? Y claro, es como un capo de ahí de las Áfricas. Mira. Porque ¿qué pasa con África? Es un continente muy gigante. Es muy gigante, sí. Pero antes de ir a África quiero ir a terminar algo que empecé la semana pasada. A ver. Porque yo, viste, antes no cerraba las historias. Si pasaba y quedaba ahí, quedaba ahí. Pero ahora yo tengo responsabilidad afectiva con mis oyentes. Está muy bien. Con mi audiencia. Está muy bien. Y les digo que la semana pasada hablamos de... la Chingu. De la Chingu amiga y de Corea del Sur. Claro. La Chingu amiga es una chica que vivía en Corea y que contaba, bueno, en Corea se trabaja mucho, son muy exigentes, estaba mal, se enfermaba, le daba como síntomas así de estrés, de mucho estrés. Y bueno, obviamente ella la pasaba mal y se fue a vivir a México y se enamoró de Latinoamérica. Bueno, ella está contando todo lo que pasa en Corea del Sur. Ella igual viaja porque trabaja. ¿Qué está pasando ahora en Corea del Sur? ¿Qué pasó en Corea del Sur? Porque el viernes pasado dijimos, quieren destituir al presidente. El presidente quiso instalar una... más horas de trabajo y la gente lo empezó a bardear, quiso instalar una dictadura, o sea, quiso poner la ley marcial, que es lo que acá conocemos como el estado de sitio, y obviamente esto hizo que la gente estallara. Bueno, el Parlamento de Corea del Sur votó el sábado, yo le cuento el viernes pasado, el mismo sábado inicia el proceso de impeachment el Parlamento de Corea del Sur, donde participaron 300 legisladores y con 204 votos a favor. 204 votos a favor, una locura, 85 en contra y 3 abstenciones, decidieron por mayoría destituir al presidente Jong Suk-yeol, que es, en Corea hay dos derechas. La más derecha, la más a la derecha, la más alineada con Donald Trump, si se quiere, la más alineada con Estados Unidos. Esa estaba de presidente. Esa estaba de presidente. Ahora va a quedar la otra derecha, que igual está alineada con Estados Unidos, igual está alineada ahí a Japón y a toda la zona de influencia de Estados Unidos. Y recuerden esta expresión, zona de influencia, porque lo vamos a retomar en un cachito. Bueno. Y bueno, va a quedar ahora, quedó reemplazado provisionalmente por el primer ministro que se llama Han Duck-soo. Tenemos para pasar a la Chingu amiga. A ver. Que lo contaba así. Y yo de paso, para que conozcan a la Chingu amiga, si les gusta TikTok, síganla porque es muy divertida y habla bien de su Corea natal. A ver, Chingu. Chingu en Wencha. Ya quitamos presidente de Corea. Puso ley marcial para tener más poder y quitar nuestra libertad, quitar nuestra democracia. Gracias a Dios se fracasó, pero teníamos mucho miedo de que va a poder hacer de nuevo. Entonces teníamos que quitar el presidente. Entonces todos hicieron protesta desde ese día. Protesta se parecía muy chistoso porque se parecía como un concierto. La protesta en Corea, bancada por así estaba la industria cantando, cultural había coreana. muchos cantantes que Y vinieron. para la protesta toda la comida eran gratis, porque los celebridades pagaron todos los restaurantes para que puedan comer gratis. Pero Mira. aún así su partido estaba protegiendo al presidente para guardar su poder. Entonces los coreanos hicieron funeral de ese partido para mostrarle que si no está trabajando por ciudadano, el partido ya no existirá en Corea. Ven, investigamos sus números de los políticos ahí, mandamos un mensaje diario amenazando. También hicieron protesta enfrente de su Tranquila. oficina. Un poquito de desmadre en la oficina. Entonces la verdad no aguantaron el presión. Y así logramos quitar el presidente. Presidente. ¿No te parece maravilloso que las revoluciones estén encabezadas por el pop? ¿Qué pasó el con K-pop? por el K-pop? ¿Qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el punk? Bueno, pero el K-pop es algo muy arraigado culturalmente en Corea. El K-pop es algo en lo que Corea ha invertido millonadas para y es una industria muy muy impresionante también el K-pop y los K-dramas. La verdad que a mí no me gustan, pero son productos que están muy bien pensados. Lo habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, si vos mirás un K-drama, capaz que no te gusta, pero los temas que tocan siempre están asesorados por psicólogos y por especialistas porque hay mucha depresión en Corea. Hay mucho problema de gente que se quiere desuscribir de la vida.
justamente por el sistema político que tienen, que los obliga, o sea, la presión social la a trabajar y un montón de cuestiones sociales. Así que bueno, obviamente están ahora, el expresidente ahora, Yoon Suk Yeol, sacó un comunicado, dijo: estoy detenido temporalmente en mi viaje. Ajá. La gente en Corea no lo quiere directamente, tiene menos del 13% de aprobación entre todos los listo. coreanos y coreanas del sur, y él para decir que no lo querían decía: ustedes son todos pro Corea del Norte. Mirá. Como viste esta cosa de todo. Sí, el malo y el bueno. El malo y el bueno. Bueno, eso es lo que fue pasando. Obviamente él y muchos miembros de su gabinete tienen prohibida la salida del país mientras se investiga por presuntos delitos de abuso de poder, insurrección y amotinamiento. Si es hallado culpable, debe cumplir una prisión, incluso cadena perpetua puede ser, o incluso, porque no estamos hablando de América Latina, de países occidentales con incluso puede llegar a tener la pena de muerte. Uy, ¿Lo ahí sabemos? cagaste, chingo amigo. Lo cagamos, exacto, o chingo enemigo. Chingo enemigo. Ahora vamos a ver qué pasa. De todas formas, esto se irá actualizando en la medida que vuelva el aire de Estación Sur, y yo voy a venir con todo el chisme para contarle Muy qué bien. pasó. Entonces no hay más presidente en Corea del No hay Sur. más presidente en Corea. No, sí, hay un presidente provisional que es Han Duck-soo, que es el presidente, el primer ministro, está provisionalmente, mientras se acomoda todo. Tienen que acomodar todas las fichas ahora porque el Parlamento lo quisieron cerrar y dijeron: ¿vos me vas a cerrar a mí? Yoon Suk Yeol me va a cerrar, va a cerrar, dijeron, y les mandaron a todos los K-popers a pagar bailar. Sí, y me encanta una revolución en la que suena Bruno Mars. O sea, si hay una revolución en la que suena Bruno Mars, yo estoy. Bueno. Estoy Em, enamorada de Bruno Mars, quiero que... ¿Qué más tenemos, Rochi? Y ahora sí, ahora nos vamos al África. ¿A las Áfricas? A las Áfricas. ¿Por qué nos vamos a las Áfricas? Vamos a hablar, esto me costó mucho, necesita mucho tiempo de análisis de información. Yo voy a tratar de resumirlo lo más posible. Porque, Bueno. ¿qué pasa? Viste que África es un continente muy grande con muchos países. Sí. Pero, ¿qué pasa? En Incluso África muchos territorios en disputa ahí hay también. muchos territorios en disputa. Y por eso voy a tratar de abordarlo, va a ser un poco complicado. Yo le voy a ir pidiendo ahora a nuestro compañero radiovisual, Adrián Regules, que ponga los mapas. Así indistintamente los vamos a ir mencionando para la gente que está en el canal de YouTube, que si todavía no se suscribieron, suscríbanse Claro. a nuestro canal de YouTube, que está saliendo en vivo esto, porque ahí tenemos la África con Bien. sus colores, ¿no? Ese es el mapa físico. El mapa físico, sin las divisiones. Porque sin las divisiones, bueno, podrían tener las divisiones, no habría problema, pero vamos a mostrar, es un continente gigante. De hecho, es más grande que América Latina. Ujú. Y todo ese territorio, lo que tiene es que fue saqueado... No por 5 siglos, no es la canción de León Gieco, 5 siglos igual. No. Fue saqueado desde la prehistoria. Y es muy diverso. Vos fíjate que en la zona de arriba del África es casi desierto, exactamente. La zona del Sahara. La subsahariana, o todo lo que es que empieza la parte verdecita, que Ujú. es, si uno pensaría como parece una cabeza. Entonces, la parte de abajo de la nuca sería, vamos a ponerlo Se así. está quedando pelado, Se África. está quedando pelado, África, sí. Como muchos compañeros de Radio Estación Sur. Lo tiró ahí. Y bueno, si vos lo decís, viste. Pero ¿qué pasa? En esa zona, donde empieza la parte verde, también tenés la zona del centro de África, que es mucha selva, y la zona sur, que tiene un poco de desierto, un poco de selva, un poco ahí, Ujú. más o menos. ¿Qué pasa con toda la zona del centro, donde empieza la parte verde? Es una zona muy, muy rica. Tan rica que han saqueado por milenios. No te voy a decir por siglos, te voy a decir milenios. Porque más de 2000 años, más de 3000 años, que no solo desde adentro los líderes, sino también desde afuera, las potencias invasoras o la gente que comerciaba, ha saqueado esa zona. Porque tiene oro, tiene diamantes, tiene distintos minerales, sobre todo recursos naturales que han sido saqueados.
Empieza en 2013 la segunda ola de golpes de Estado y revoluciones. Recordemos que en 2013 fue un golpe en Egipto donde el presidente Mohamed Morsi lo derrocan las Fuerzas Armadas. Después, en 2015 hubo uno en Burkina Faso, ese país que le gusta tanto a nuestros compañeros de Radio Estación Sur, pero no lo conocen. Pero no lo conocen. Solo conocen hacen el una oda a segundo Burkina. nombre. Hacen una oda a Burkina Exactamente. y fuman faz. Exactamente. En 2017 en Zimbabue, en 2019 en Sudán y en Gabón. Y hasta ahí, bueno, venían, por ejemplo, en Zimbabue, cuando fue en 2017 el golpe de Estado, estaba el presidente Robert Mugabe, que había estado 37 años en el poder. Robert Mugabe. Robert Mugabe, ese había estado 37 años en el país. En 2019, Omar al-Bashir, fue derrocado después de muchas protestas populares y en Gabón también hubo otro golpe de Estado. Gabón es un país chiquitito que no está en esta zona que decimos en la mitad de la cabeza en la zona subsahariana, que sería abajo de el desierto, arriba de las selvas. Bien. Ya es una zona que tiene algunas selvas, tiene unos territorios que son increíbles. Yo me he entrado, Gabón. por ejemplo, Gabón, sí, Gabón tiene unos territorios increíbles. Yo entré una vez con una amiga porque estamos buscando los países más poblados, por ejemplo, y uno diría Nigeria. No. Son unos países que están ahí muy chiquititos, es que estén entre Etiopía, Sudán del Sur, Mirá. que están muy poblados, pero muy poblados y son demasiado pobres. Pero una pobreza que vos que realmente es bastante, bueno, es lo que le da la fama a África, ¿no? Que por ejemplo, el Imperio hace los Live Aid y que te muestran a Freddie Mercury cantando en el Live Aid. Bueno, era para curar, porque ellos creen que con solidaridad se va a curar esto. Lo que no se habla mucho es que desde 1884 y 1885, la crisis en África la provocó Europa. ¿Por qué? Porque en ese año se arma la Conferencia de Berlín. Mira. ¿Qué es la Conferencia de Berlín? Se preguntarán ustedes y ustedes, mi gente. Y es lo que marca el inicio del reparto de África. En Medio Oriente pasó algo similar también con las ex colonias del Reino Unido, que un tipo en un tren dibujó un mapa y quedó así. Bueno, acá apareció algo distinto. Recordemos, para quienes no saben, Alemania estaba desunificada en los 1800 y viene un señor que se llamaba Otto von Bismarck y unifica a Alemania y se convierte en un líder muy fuerte de Europa. Entonces convoca a una conferencia para evitar conflictos entre las potencias europeas. ¿Y qué hacen ahí? Participan 14 naciones, todavía estaba Austria-Hungría, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, Reino Unido, Italia, Portugal, España, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Francia, o República Francesa en ese momento, y aparece también Estados Unidos. ¿Y qué hacen en esa conferencia? Agarran el mapa de África, dicen, ¿qué querés vos? Que claro, se lo reparten. Se lo reparten. Entonces arman tipo con líneas totalmente arbitrarias que no tenían ningún sentido. Dice, bueno, esto es para vos, por ejemplo. El caso más estudiado, por ejemplo, de Bélgica, que tiene 14 veces su territorio. 14 veces su territorio le regalaron al rey belga con toda la población adentro. Qué belga. Qué belga. Pero además en esos años fue los años de mayor saqueo, porque no era que, bueno, van y te sacan en la mina de oro, o vienen y someten a la población y te hacen trabajar en la mina de oro, y te someten a la población y te sacan el oro. No, también sacaban a la gente y se la llevaban a Estados Unidos, acá. Entonces tenemos la mayor ola migratoria de África, que ya venía sucediendo hacía milenios también, que se traficaban esclavos del África, pero en ese momento aumentó todavía más. Portugal. Entonces vos tenés en África países que hablan español, por ejemplo, países que hablan portugués, países que hablan francés, etcétera, etcétera. Y eso es el inicio de todos estos conflictos, porque ¿qué pasó? El imperialismo es donde, eso marca también lo que decimos, ¿qué cosa? Las zonas de influencia, que yo decía, recuerden ese término. Marca las zonas de influencia que iba a tener Europa en toda África. Los únicos países de África que no se repartieron fue la actual Etiopía y la zona de Liberia. Y obviamente se superpuso las Europas a más de 1000 culturas y regiones indígenas de África. Habían pueblos enteros, por ejemplo, que eran de una sola tribu, de un solo pueblo, y quedaron divididos por un país y los juntaron en un país con otra tribu con la que se odiaban a muerte. Entonces también
también hay conflictos entre Claro. entre esas historias. Es, la verdad, una locura cómo se dio eso. Después, bueno, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se debilita toda Europa, los países dicen, bueno, nos vamos a liberar. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Se liberan, pero nunca se liberan del todo, porque dentro de esos países hay élites, ¿no? Élites. Hay satélites. Hay élites y satélites, y ellos, muchos partidos y muchas cosas que se armaron, pero, por ejemplo, dicen, bueno, nos vamos a liberar de Francia, pero les sigo regalando todo el oro. Había uno de los TikTok, no me acuerdo bien si era, perdón, Adrián Regules, si era el segundo TikTok que puse acá en el coso, que habla, por ejemplo, de la situación de África actual. No, de cómo se repartían. Es el TikTok de El Virgullo, que dice qué es lo que pasa con Francia, porque Francia fue uno de los países que más territorios agarró, y si vos te cruzás hoy, por ejemplo, a los nigerianos o a los compañeros que vienen a trabajar acá de manteros, bueno, ahora tienen sus tiendas, hablan francés. Claro. Hablan un francés africanizado, pero es francés porque son colonias francesas. Y bueno, este señor, el Virgullo, habla de cómo incrementó sus arcas la Francia. ¿Tenemos para escucharlo? A ver. Francia tiene la cuarta mayor reserva de oro en el mundo, con 2.436 toneladas. ¿Saben cuántas minas de oro hay en Francia? Ni una, cero. Hay 0 minas de oro en Francia. Mali, por otro lado, que es un lugar que todavía está ocupado por Francia, no tiene reservas de oro. No tiene ni un gramo de oro en reserva en sus bancos. Pero sus minas de oro, que son 860 minas de oro, producen cerca de 50 toneladas de oro al año. Y ahora te preguntarás, ¿cómo le hace Francia para tener la cuarta mayor reserva de oro del mundo? Seguramente es algo mental, ¿no? O sea, seguramente es algo así como despertarse temprano, desayunar almendras y tener pensamiento positivo. Seguramente es eso, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esto? Pues vamos a suponer que Francia y muchos países de Europa durante mucho tiempo, al ser imperios civilizatorios depredadores, iban a África, destruían estos países, incluyendo Libia, por ejemplo, diciendo que Gaddafi logró uno de los mejores estándares de calidad de vida para países africanos, pero tuvo la pésima idea de construir una moneda para unificar África y librarse del yugo de Europa. Y al quitar a Gaddafi de Libia, pues abrieron las puertas para que todos los migrantes desesperados de África pudieran subir hacia Europa. Estos migrantes que vienen de países robados históricamente, asaltados históricamente por países como Francia, pues después acaban migrando buscando oportunidades mínimas en Europa para trabajar, ¿no? Entonces ahora tenemos estas hordas de migrantes que quieren ir a Europa. Los migrantes que ya están en Europa están profundamente discontentos con la situación. Además no tienen alternativa porque sus países están destrozados. Francia sigue recibiendo impuestos coloniales de cerca de 40 países en África. Y sí, lo escucharon bien. Francia sigue recibiendo impuestos coloniales de 40 países en África, ¿ok? Estamos en el año 2023. Y Francia, todos los años, le voltea a ver a 40 países que son sus colonias y les dice, págame un impuesto como si fuera el rey. Y se supone que somos modernos, ¿no? Se supone que ya estamos en la modernidad y que vivimos en sistemas bancarios y existen los derechos humanos y usamos todas estas palabras rimbombantes y citamos autores porque supuestamente somos civilizados y usamos la razón y respetamos los derechos de cada quien. Pero no, Francia al final del año le cobra a 40 países africanos su cuota de impuestos coloniales. Y después todavía se preguntan por qué existen estas revueltas y por qué cuando pasa algo la gente se levanta en armas y se mete con el carro dentro de un supermercado y lo primero que hacen obviamente es ir a robar bolsas Louis Vuitton, ¿no? Porque pues, digo, es lo que les enseñaron en la tele, que ser un buen ciudadano y ser una buena persona hoy en día es tener una bolsa cara. Entonces ellos inmediatamente van a saquear estas tiendas. Pero bueno. Bueno, ahí la explicación de este podcaster que muestra obviamente el trasfondo de todo esto, ¿no? ¿Cómo le gusta, decíamos, ¿no? ¿Cómo le gusta a los ingleses llevarse el oro? ¿Cómo le gusta a los franceses llevarse el oro? Todos sabemos que es para Amantes dárselo de lo a los ajeno. extraterrestres. Ah, No. todo terminaba ahí. Todo termina en que son extraterrestres sus élites. Bueno, ¿qué es lo que pasó? A partir del 2021 empieza ataca en Chad primero. Tras la muerte del presidente Idris Deby, su hijo Mandan Deby asume el poder y obviamente eso fue considerado un golpe de estado porque no fue con una elección.
donde queda Chad, ahí al medio de África, al lado de Sudán, más cerca de la zona del Mediterráneo, si se ¿Y quiere. este Chad? Y este Chad, exactamente. Después en Malí, que queda como al otro lado, más tirando para la parte de América. En Malí también en 2021 un golpe de estado militar con el coronel Assami Goita, que escuchen estos nombres porque son tipos que empezaron a sacar videos hablando bien de Rusia y hablando bien de, entonces, y bien de China. Porque ¿qué pasa de repente? ¿Cómo coincide esto con la ruta de este a oeste de toda África y de la ruta de la seda? Y de cómo poder comerciar a través de poblaciones que son muy numerosas pero no tienen guita. Entonces, ¿qué necesitas si vos querés tener un buen mercado? Que esa gente tenga un mejor pasar económico. Después, en Guinea, que queda ya más al borde, más tirando a la zona del Atlántico. Ese mismo año, en 2021, fue derrocado el presidente y quedó un coronel también, Mamadi Doumbouya. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eran democracias, pero eran democracias falsas. Eran democracias que se sabía que eran fraudes. Después, en 2022, Burkina Faso, de nuevo, el presidente Roch Marc Christian Kabore fue depuesto por los militares y por la incapacidad de manejar la insurgencia yihadista, porque acá también están los árabes metidos y hay muchos antiimperialistas que tienen como visiones muy radicales y empezaron a tener cosas. Lo que pasa es que como no tiene plata África, nadie mira nadie está diciendo, ay no, el terrorismo en África, qué lástima, qué tristeza. Lo único que dicen es, no, mandemos a la ONU a seguir sometiéndolos a que pidan ayuda para que puedan comer un par de personas. En 2023 hay 2 golpes de estado muy importantes que son en Níger y en Gabón, que son también militares. ¿Qué es lo que pasa con estos militares? Decíamos, están a favor de Rusia. Vos ves, la gente lo reivindica popularmente, salen a la calle con las banderas de Rusia, por ejemplo. Entonces, está muy complicada esta zona y bueno, continúa obviamente esta situación porque ahora sí están todos volteando a mirar porque de repente, por ejemplo, teníamos un último TikTok para pasar de una morocha colombiana que es afrodescendiente y que hace unas cosas, cuentan en una cuenta de TikTok, no solamente ella, sino como un equipo, todo lo que está pasando en África. Quiero que lo pongamos aunque sea un cachito para que cuente, por ejemplo, que ella habla de la situación en Níger, que tuvo su golpe de estado el año pasado. 10 cosas que han cambiado en Burkina Faso desde que el gobierno no prioriza los intereses coloniales ni de Francia ni de Occidente en general. 1. Acumulación de sus propias reservas de oro, que por cierto están en sus suelos. Actualmente tienen aproximadamente 15 toneladas de oro. 2. La nacionalización de las principales minas de oro. 3. La apertura de casi 1000 escuelas en las zonas más rurales del país. 4. La recuperación de casi la totalidad, un 80% del control del país. Cuando Ibrahim Traoré llegó al gobierno, solamente tenían el control de un 35% del territorio. El resto estaba a manos de grupos terroristas. Recordemos que la Unión Europea siempre enviaba dinero y militares para luchar contra el terrorismo también en el Sahel, en este caso en Burkina Faso. Y nada cambió durante años. 5. La creación de una empresa alimenticia nacional que se llama Sofato. 6. La creación de una empresa ferrocarril nacional. 7. La creación de clínicas móviles para que las zonas más rurales también tengan acceso al cuidado de la salud. 8. La construcción del hospital más grande del Sahel. 9. La restauración del Fondo de Soberanía Alimenticia. Y 10, pero no menos importante, la entrega de tractores y tierras a productores nacionales. Como veis, mucho está cambiando en el país desde que no se priorizan los intereses coloniales. ¿Has visto? ¿Has visto? Tremendo. Ah, ¿viste? No fue magia. No fue magia. Y militares. Viste que acá tenemos esta cosa de que no, los militares no, pero en otros lados parece que están muy cerca de un pensamiento que compartimos acá, que es, bueno, si tenemos recursos que sean nuestros y además que nuestra población tenga salud, comida. No es menor esto que está pasando porque sabemos que se está transformando este mundo, está habiendo como un cambio donde lo nuevo no termina de nacer ni lo viejo termina de morir y ahí como esta cuestión de sacar
a los imperialistas. Francia, decíamos, está perdiendo muchísimo poder y está poniéndose también en contra de Estados Unidos, porque ¿cómo podía bancar Francia toda esa colonización que no era colonización? A través de la cantidad de guita. Entonces Francia tiene sus propios conflictos internos, imagínate si va a poder ir a controlar otros países. Claro. ¿Por qué traje a África? Pues no era noticia. ¿Por qué quería contar esta historia? Porque no quería terminar el año con todas las pálidas de estar mirándonos las caras entre nosotros, los argentinos que tenemos esta costumbre de mirarnos solamente entre nosotros y de estar todos los días con noticias que la verdad nos bajan muchísimo la moral, y pensando, bueno, cómo vienen estos, se instalan y saquean los recursos y compran diputados, senadores y debilitan las instituciones. Miremos también qué es lo que pasa en los pueblos del sur global, cuando se organiza la gente, cuando tienen otro panorama y cuando empiezan a tener una llegada más fuerte a la población, ¿no? Y a este tipo de discursos. Está bien, estos son golpes de Estado, ¿no? Es totalmente distinta la situación a la América Latina y a la Argentina. Pero miremos también de que después de tantos años de colonización, de saqueo, también se organizan y están buscando las formas de poder salir de esas situaciones, traer un poco de esperanza. No quería terminar sin mencionar, y así cortito y ya termino, es la situación de que en Colombia y en México hay gobiernos populares. También después de años de narcoestado, básicamente, de falsos positivos, de desapariciones, de asesinatos, de tantas cosas horribles que pasaron en esos países, tenemos a Gustavo Petro y a Claudia Sheinbaum, que viene después de Andrés Manuel López Obrador, después de mucho trabajar también para poder armar una salida institucional, que están tratando de cambiar un poco la cultura política de cada uno de sus países, y son países que fueron los caballitos de batalla de Estados Unidos en América Latina. Entonces, si lo analizamos como a nivel global, sí, nosotros tenemos un engendro acá. Y lo creamos nosotros. Y nos tenemos que hacer cargo y lo tenemos que bancar porque somos un país democrático. Pero no pensemos que no se puede salir y que no va a haber forma de voltear la torta, porque me parece que los pueblos siempre encuentran las formas de resurgir. Chisme mundial, el último del año de Ailín Rocha, 36 minutos pasan de las 11 de la mañana.